¿qué es lo que me dice el teorema de Stokes? Lo que hace el teorema de Stokes es relacionarme una integral de línea, ¿cierto? Con una integral de superficie, ¿cierto? Ambas vectoriales. De tal manera que esta curva sobre la que yo estoy integrando me encierra una superficie, ¿cierto? Y esa superficie es la que yo voy a estar integrando en la segunda, que es la integral de superficie. Mientras que por el otro lado, el teorema de Gauss o teorema de la divergencia, lo que me relaciona es una integral de superficie con una integral de volumen, ¿ya? Entonces, en este caso, eh, la integral de superficie, ¿cierto? La superficie es cerrada. Y el volumen que me encierra es lo que yo voy a estar integrando en la otra integral triple, ¿ya? Entonces, esas son como las grandes diferencias. Por un lado, el teorema de Stokes trabaja con una superficie que no es cerrada, ya que por lo tanto posee una frontera que es una curva, mientras que en el teorema de Gauss, la superficie es cerrada, y por lo tanto me encierra un volumen. Eh, Eso es como bien por encima. Ahora, cuando estemos ejercitando, vamos a entrar más en detalle, ¿ya? Así que empecemos con la ayudantía. Ahí tenemos el ejercicio 1, el cual dice, sea S la superficie en el primer octante correspondiente al trozo de la gráfica de Z igual a 9 menos y cuadrado, ¿cierto? Eso es una parábola. Recortada por los planos y igual a 2x, x igual a 0 y z igual a 0, con vector normal cuya tercera coordenada es positiva. Entonces nos piden calcular esta integral de línea, ¿cierto? Donde gamma es la curva frontera de S, orientada positiva según el normal de S, que nos explicaban acá que la tercera coordenada de esta superficie, de la normal de esta superficie es positiva, y además el campo F es este que nos entregan acá, ¿ya? Entonces, cuando me dan a mí una superficie, ¿ya? Y me piden calcular la integral de línea de la frontera de esa superficie, lo que me están diciendo es que tengo que que tengo que ocupar el teorema de Stokes, ¿ya? Porque eso es precisamente lo que me relaciona este teorema. Una curva con la superficie que contiene, ¿ya? Así que usemos el teorema de Stokes. ¿Qué es lo que nos dice matemáticamente el teorema de Stokes? Nos dice que la integral sobre la superficie S del rotor del campo F en D sigma, ¿ya? Ese D sigma es como notación nomás, habla sobre eh, una integral de superficie, ¿ya? Es igual a la integral de línea cerrada, ¿cierto? De la frontera de S, donde S es la curva. Y en este caso, esta frontera es gamma, ¿ya? De F punto DR, ¿ya? Entonces, esto es lo que nos están pidiendo, pero el teorema de Stokes nos dice que esto es lo mismo que esto, ¿ya? Entonces vamos a tratar de calcular esta parte de acá, que debería ser un poco más sencilla, ¿ya? Primero, entonces, calculemos lo que es este rotor, ¿ya? El rotor se calcula de la siguiente manera. Es un determinante, ¿cierto? Donde aquí tenemos I, J, I, catongo, y aquí lo que hacemos es considerar este gradiente como si fuera un operador, ¿ya? ¿Qué operador es? Es este operador. Es la derivada, es un vector que en la primera componente tiene la derivada respecto a X, en la segunda tiene la derivada respecto a Y, y en la tercera tiene la derivada respecto a Z. ¿Ya? Entonces es ese vector, pero no es un vector como un punto, sino que es un vector como una función. ¿Ya? Eh, ya, entonces aquí en la primera componente sería la derivada respecto a x, acá sería la derivada respecto a y aquí sería la derivada respecto a z. Y acá iría la primera componente de x, ¿cierto? Que es 2z más x. Aquí va y menos z. Y por último, x más y al cuadrado. ¿Ya? ¿Esto a cuánto es igual? Y bueno, ya aquí hacemos simplemente el cálculo de este determinante, ¿cierto? Esto es un vector, entonces va a ser este por este, que esta multiplicación en realidad es una composición, estoy yo derivando esto respecto a y, entonces sería 2i, ¿cierto? Menos, y aquí sería la derivada de esto respecto a z, sería menos 1, coma. Entonces aquí va menos, ¿cierto? Porque ahora voy con la segunda,
Y sería ahora la derivada de esto respecto a x, que sería 1, menos la derivada de esto respecto a z, que sería 2. Y por último, acá sería la derivada de esto respecto a x, que es 0, menos la derivada de esto respecto a y, que es 0. ¿Ya? Entonces, el rotor del campo va a ser 2i más 1, ¿cierto? Coma 1 menos 2 es menos 1, con el menos queda 1 positivo, y aquí me equivoqué. No era i, era la derivada de esto respecto a y, que es 0. Entonces, esto es 0. ¿Ya? Entonces, eso queda el rotor, ¿ya? Ahora, también necesitamos la superficie S, ¿cierto? No están diciendo cuál es la superficie S, pero lo que tengo que hacer para el cálculo es parametrizarla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos parametrizar esta superficie? Bueno, cuando a mí una de las coordenadas me la dan explícitamente en función de las otras dos, entonces resulta bastante sencilla una posible parametrización. Recordemos que no son únicas, ¿ya? Siempre va a existir más de una. Pero en este caso nos vamos a quedar con esta que es más sencilla, ¿ya? Entonces decimos que S lo vamos a parametrizar según esta función, ¿ya? Va a depender de X e Y, de tal manera que la primera coordenada va a ser X, la segunda va a ser Y la tercera va a ser Z, ¿cierto? Pero Z es 9 menos Y cuadrado. Entonces es 9 menos y cuadrado, ¿ya? Entonces ahí nos quedamos con dos variables, que eso también es importante de la superficie. Las superficies se parametrizan con dos variables, mientras que una curva solamente con una, ¿ya? Entonces ahí tenemos las dos variables que me parametrizan esta superficie, ¿ya? Bueno, y aparte de la parametrización, yo tengo que encontrar los límites, ¿cierto? Entre los que se mueven estas dos variables, ¿cierto? Acotarlo, porque no puede moverse en todo R, o sea, puede, ¿ya? Pero no es este el caso, porque no están diciendo que está acotado, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos ver eso? Lo que voy a hacer es graficar las trazas de las ecuaciones que nos dan, ¿ya? De tal manera que voy a graficar esto en el plano X, o sea, perdón, y Z, ¿ya? Y esto también lo voy a graficar en el plano XY, ¿ya? Así. Entonces va a quedar, por un lado, la parábola, ¿cierto? Que se abre hacia abajo, algo por ahí, que esta es la parábola 9 menos y al cuadrado. Este es el eje Y y este es el eje Z. Y por otro lado, eh, esta de acá, que corresponde al plano Y igual a 2x, ¿ya? Por ahí, ¿ya? Entonces, si se fijan, siempre nos dijeron que es lo que se encuentra en el primer octante, ¿cierto? O sea, que es donde todos los valores son positivos. Entonces sería acá, en el caso de este eje, sería solamente este pedacito, y acá sería solamente esta parte que graficamos, ¿ya? Esto es X, esto es, ¿ya? Entonces, si se fijan, aquí el I va a llegar desde el 0, ¿cierto? Este es el 0, hasta 3, ¿cierto? O sea que acá arriba va a llegar hasta el 3, ¿cierto? Porque ese es como el máximo valor que puede llegar a tomar, el 3. Y en el 3, recordemos que esta es la curva Y igual a 2x, ¿ya? Entonces, en el 3, el x vale 3 medios, ¿cierto? Ya. Entonces, ya con esto puedo yo decir cuáles van a ser los límites para las variables, ¿ya? Por un lado voy a tener que el x, ¿cierto? Se va a mover desde, bueno, aquí tengo estas dos posibilidades, esta o esta. ¿Con cuál me voy a quedar? Con esta, porque dicen que es la que está recortada por los planos y igual a 2x, que sería esta, ¿cierto? X igual a 0, que sería esta, ¿ya? Por eso me quedo con este pedacito, y z igual a 0, que vendría siendo todo este plano, porque recordemos que el plano x y es lo mismo que el plano z igual a 0, ¿ya? Entonces sería ese pedacito acá. Ya, entonces, de nuevo, vamos a quedar con que x se va a mover entre 0 y 3 medios, ¿ya? Mientras que y
se va a mover desde 2x hasta 3. ¿Ya? Entonces, ahora pregunta, ¿qué pasa si yo lo hubiese hecho al revés? Si yo hubiese puesto, por ejemplo, que el y se hubiese movido entre 0 y 3 y que el x se hubiese movido desde el 0 hasta esta recta, o sea, hasta la recta y medios. ¿Ya? ¿Me hubiese cambiado el resultado? La respuesta es no, ¿cierto? No me hubiese cambiado el resultado porque la manera en la que yo expreso el dominio da lo mismo, mientras el dominio que yo estoy expresando sea el mismo, ¿ya? Eso es importante, que si yo expreso esto de esa otra manera, voy a estar expresando lo mismo, entonces el resultado no va a cambiar, va a ser el mismo. Vamos a ocupar esta forma de escribir los límites, ¿ya? Bueno, ahí entró Giovanni y tenemos minutos ilimitados, ¿ya? Así que no nos vamos a tener que cambiar de reunión. Buenas noticias. Ya. Entonces tenemos esto, tenemos los límites. ¿Qué necesitamos ahora para seguir avanzando, para poder calcular esto? A ver si alguien me ayuda. Vector normal. El vector normal, muy bien. Entonces, calculamos el vector normal. ¿Y cómo lo hacemos? Necesitamos calcular la derivada de phi respecto a x y respecto a y, ¿cierto? Entonces, hagamos eso. La derivada de phi respecto a x es igual a 1,0,0, ¿cierto? Mientras que la derivada de phi respecto a y es igual a 0,1, menos 2i, ¿ya? De esta manera, el vector normal, que es igual a este producto cruz, ¿ya? Es igual a, bueno, aquí yo le pongo itongo, jotatongo, catongo, ya entonces va a ser, en esta va a ser este por este, que es 0, menos ese por ese es 0. Chao. Acá va a ser este por este, que es menos 2i, menos 0. Entonces, ahí. Y por último va a ser este por este, que es 1, menos este por este, que es 0. Entonces, el vector normal es sí, 0,2i,1. ¿Ya? Y aquí es cuando uno tiene que revisar que el vector normal esté orientado en el sentido que yo necesito. ¿Ya? Recordemos que en el enunciado dijeron que la tercera componente del vector normal es positiva, ¿cierto? Entonces, veamos, claro, tenemos el vector normal y la tercera coordenada es positiva. Entonces, este es el que nos están pidiendo, ¿ya? De no ser así, si nos hubiese dado al revés, ¿ya? Lo único que hubiésemos tenido que hacer es cambiar el orden acá. O sea, hubiese tenido que ser phi i cruz phi x, ¿ya? Y eso lo único que me cambia es el signo. Entonces, en vez de ser esto, hubiese sido 0, menos 2i, menos 1, ¿ya? Pero en este caso, como nos dicen que la tercera componente es positiva, entonces esto está bien, ¿ya? Este es el vector que nos piden. Y con esto ya tenemos todo lo necesario para hacer el cálculo, ¿cierto? Para calcular directamente esta integral de superficie, ¿ya? Entonces sería la integral de superficie del rotor de f punto de sigma, ¿ya? Es igual a, y aquí colocamos los límites que encontramos, sería el x moviéndose entre 0 y 3 medios, ¿ya? De la integral del y moviéndose entre 2x y 3, ¿cierto? Bien, entonces ahora sería esta expresión, ¿cierto? Que nosotros encontramos acá arriba, que es 2i más 1, 1,0, evaluada en la parametrización, ¿cierto? Entonces, ¿y cuánto vale la parametrización? I. Así que sería simplemente 2i más 1,1,0. Es lo mismo, ¿ya? Punto, el vector normal, que lo acabamos de calcular, y da 0,2i,1. Y esto por di de x, ¿ya? ¿Y esto a cuánto es igual? Bueno, hacemos el producto punto, ¿ya? Entonces va a ser la integral entre 0 y 3 medios de la integral entre 2x y 3 d. 2i más 1 por 0 es 0, 1 por 2i es 2i, y 0 por 1 es 0, entonces sería 2i simplemente de i en dx, ¿ya? ¿Cuánto vale la integral de 2i? Es i cuadrado, ¿cierto? Entonces sería la integral entre 0 y 3 medios de i al cuadrado evaluado desde x igual a 2i hasta x igual a 3, ¿ya? En dx.
Entonces, ahora evaluamos eso. Sería la integral entre 0 y 3 medios de, aquí evaluamos, sería 3 al cuadrado es 9, menos 2i al cuadrado, que sería 4. No, aquí, no, claro, aquí me confundí, lo puse al revés, perdón. Aquí, ahí. Es i igual a, claro, porque es i la que estoy cambiando yo y aquí es la que estaba en los límites. Ahí sí. Entonces sería 4x al cuadrado. Y ahora sí, esto lo calculo y al integrar me queda 9x, ¿cierto? Menos la integral de 4x al cuadrado es 4x al cubo tercios, ¿cierto? Evaluado desde 0 hasta 3 medios, ¿ya? Y esto es igual a, bueno, al hacer esta evaluación va a quedar 27 medios menos 9 medios, y esto es igual a 10, no, 2. O sea, perdón, a 9. A 9, claro, porque 27 menos 9 son 18, 18 partido en 2 es 9, ¿ya? Entonces ahí está la respuesta. ¿Alguna duda respecto a alguno de los pasos? Yo tengo una duda respecto al teorema, Sí. cómo se aplica, Ya. porque la curva que usamos ¿Mm? tiene simplemente como que acotar a nuestra superficie. Claro, eso es lo que O importa. sea que si yo tuviera, por ejemplo, un paraboloide y un cono, que son evidentemente dos superficies distintas, Sí. pero acotadas por la misma curva, un círculo, por ejemplo, me va a quedar el mismo valor de la integral. Claro, claro. Eso es lo que te está diciendo el teorema, que dependiendo de si tú lo calculas de una u otra manera, el resultado va a ser el mismo, ¿ya? Que la superficie, en ese caso, no influye tanto, o sea, la superficie que escojas, no influye tanto dentro del cálculo, ¿ya? Lo Ya, importante es que esté acotada por la misma curva, como dices tú, ¿ya? Por eso igual, muchas veces, eh, a uno le dan una superficie que es bien complicada, ¿ya? Pero se da cuenta de que puede usar el teorema de Stokes y como la superficie que encierra puede ser mucho más simple, o sea, uno lo puede simplificar mucho más, entonces prefiero ocupar esa, ¿ya? Prefiero ocupar la que es más sencilla, ¿ya? ya, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Si no, entonces avancemos con la siguiente pregunta. El ejercicio 2 dice, considere el campo F que va de R3 a R3, ¿cierto? Es un campo vectorial, que es de clase C1. Es importante esto, ¿ya? Porque hay algo que no mencioné, pero que es importante, que este teorema y el teorema de Gauss, así como también el teorema de Green que habíamos visto antes, me pide hipótesis, ¿cierto? Pide que se cumplan ciertas cosas. Y una de esas cosas es que el campo vectorial sobre el que se esté trabajando sea de clase C1, o sea, que sea continuamente diferenciable, ¿ya? De nuevo, ¿qué quiere decir esto? Que la derivada del campo tiene que ser continua, ¿ya? Entonces eso es lo que me está diciendo aquí, que la derivada de cada uno de estos componentes va a ser continua, ¿ya? Me lo dicen solamente para que se cumpla la hipótesis, no algo que yo ocupe en el ejercicio, pero es algo que tienen que saber, ¿ya? Entonces, entonces eso nos está diciendo que el campo F es de clase C1 y nos lo definen así, donde Q satisface estas dos condiciones, ¿ya? Y la componente R es una función cualquiera, de clase C1 también. Entonces nos piden calcular esto, ¿ya? La doble integral del rotor de F, donde S es la superficie con borde parametrizada por esta parametrización, ¿ya? Orientada con la normal con tercera componente positiva, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto? Esto de aquí es lo mismo que escribirlo de esta manera. La integral doble sobre S de esto, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Y esto yo lo puedo calcular con el teorema de Stokes, ¿cierto? Porque ese es precisamente uno de los componentes que aparecen en la ecuación, ¿cierto? Del teorema de Stokes. Así que ocupémoslo, ¿ya? Ahora, lo que sí, para ocupar el teorema de Stokes, también nos tenemos que asegurar de que la superficie con la que estemos trabajando no sea cerrada, ¿cierto? De que efectivamente tenga una curva que sea el borde, ¿cierto?
Entonces, viendo esta superficie, no sé si les queda claro que por un lado, esto tiene una frontera, ya que es una curva, y por otro lado, que esa frontera es esto. Lo voy a dibujar aquí. ¿Ya? Yo sé que puede no ser tan fácil de ver, ¿ya? Pero una vez se lo explique, lo deberían entender mejor. Entonces sería eh, algo así, ahí, ahí, y, ¿ya? Sería este cuadrado, ¿ya? Que es el cuadrado 0, 1 y este es 1,1 y este es, ¿ya? Y esto no es tanto por esto, sino por la manera en la que se define el phi, ¿ya? Porque, por ejemplo, esta no es la proyección de la curva sobre el plano u, v, sino que es la misma curva, ¿ya? Es el mismo borde, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, u es igual a 0, que es esto, ¿cierto? Eh, no, perdón, cuando u es igual a 0, que es para cualquier valor de v, ya cuando u es igual a 0, tenemos aquí 0, v, y esto vale 0, ¿cierto? Porque está multiplicándose ahí por u. Entonces eso sería 0 y caería acá, ¿ya? Caería en este plano, que es cuando la tercera componente, porque recordemos que todo esto está en el espacio, ¿cierto? Entonces esto es como este es el plano en el que la tercera componente se anula. Y precisamente la tercera componente se anula, ¿cierto? Es 0 en todo este espacio, ¿ya? Entonces estamos precisamente en esta recta. Lo mismo pasa cuando v es igual a 0, que sería acá, ¿cierto? Y lo mismo también cuando u y v son iguales a 1, porque aquí esta parte se anula y quedamos acá, ¿ya? Entonces, por eso este cuadrado, que de nuevo tienen que imaginarse ustedes que aquí, de aquí para arriba, sale el otro eje, ¿ya? Que este cuadrado es la superficie, o sea, perdón, la curva frontera, ¿ya? Entonces, lo que nos dice el teorema de Stokes es que la integral sobre S de el rotor es igual a la integral, ¿cierto? Cerrada, esta es una curva cerrada, eh, de, no tiene nombre esta, ya, entonces le ponemos ds, ¿ya? Que voy a llamar C. Todo esto se va a llamar C. En F, ¿cierto? Punto dr, ¿ya? Y aquí voy a llamar a esta curva para separarla, ¿cierto? Porque al momento del cálculo lo voy a tener que separar igual. A esta la voy a llamar C1, a esta la voy a llamar C2, a esta la voy a llamar C3, a esta la voy a llamar C4, ¿ya? Entonces esto, al final, va a ser igual a la suma de la integral sobre C1, ¿cierto? De f.dr más, todas las que están entre medio, más la integral hasta la de C4, ¿cierto? De f.dr. 4 y 1. ¿Ya? Entonces, esto que es lo que nos piden, yo lo puedo obtener calculando estas integrales, ¿cierto? Que son harto más sencillas, ya como vamos a ver ahora. Así que hagamos simplemente el cálculo. Primero trabajemos con C1, ¿ya? ¿Está quedando claro hasta ahora? Ya, supongo que sí. Vimos en una ayudantía anterior que eh, estas curvas, que son como constantes en una de las variables, son bastante fáciles de parametrizar cuando son rectas, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, nos fijamos que en este pedacito, v, ¿cierto?, es igual a 0. Entonces, para la curva C1, que yo voy a parametrizar según R1 de t, nos fijamos que en este pedacito v es igual a 0, ¿cierto? Mientras que la variable que varía es u, ¿cierto? Entonces, en la primera componente le colocamos t y en la segunda le colocamos 0, que es el valor que toma v, ¿cierto? ¿Y qué valor toma esta componente en esta parametrización? Bueno, como yo les dije, es 0, ¿cierto? Porque estamos precisamente en ese plano,
¿ya? Cuando la última componente es 0 siempre. Y entonces sería esto. Y ahora, ¿entre qué valores se va a mover el t? El t se va a mover entre el 0, ¿cierto? Y el 1. ¿Ya ven? Es súper sencillo. Y la derivada de esto también no puede ser más sencilla. Eh, Va a ser 1,0,0. ¿Ya? Y con eso ya tengo lo necesario para calcular esta integral. ¿Ya? Entonces tenemos que la integral sobre C1 de f punto dr1 es igual a, va a ser la integral, ¿cierto?, entre 0 y 1 de f evaluado en la parametrización, ¿cierto? Pero f es 0 en la primera componente, sería 0, q, ¿cierto?, evaluado en la parametrización t, 0, 0, y r evaluado en t, 0, 0. Punto, el vector normal, 1,0, 0, en dt. Y aquí esto es 0 por 1, 0, q por 0, 0, r por 0, 0. Entonces todo esto da 0. ¿Ya? Esa es la primera. Bueno, y seguimos así, seguimos haciendo lo mismo con las otras curvas. ¿Ya? Ahora con C2. ¿Cómo va a quedar parametrizada C2? Bueno, nos fijamos que ahora la variable u, ¿cierto?, es la que está constante, igual a 1. Está fija. Entonces sería aquí 1, y la que varía ahora es t. O sea, perdón, es v. Entonces sería t, 0. Y de nuevo con el t moviéndose entre 0 y 1. Y la derivada, R2' va a ser igual a 0,1,0. Ya, entonces ahora la integral sobre C2 de f punto dr es igual a la integral entre 0 y 1 de 0, q evaluado en la parametrización 1,t, 0, r evaluado en la parametrización, punto, el vector normal, 0,1,0 en dt, ¿cierto? Ya, entonces esto es igual a, si se fijan, me queda solamente la componente del medio. Entonces sería q evaluado en 1,t, 0 en dt. Bueno, yo no sé cuánto vale q explícitamente, pero sí sé que cuando yo lo evalúo en 1, algo, ¿cierto? 0, eso es igual a 8, o sea, 8 por ese algo al cubo, ¿cierto? En este caso, ese algo es t. Entonces, esto sería la integral entre 0 y 1 de 8 t al cubo en dt. Ya, y la integral de esto es, lo voy a hacer acá. La integral de 8t al cubo, la integral de t al cubo es t a la cuarta cuartos, ¿cierto? Pero con el 8 de afuera me queda como un 2. 2t a la cuarta. Evaluada entre 0 y 1, y eso es igual a 2. ¿Ya? Entonces esa sería la segunda integral. Para la tercera, hacemos lo mismo, pero ahora la parametrización va a quedar un poquito distinta, ya un poquito diferente, ¿no? R3 de t. ¿Por qué? Porque si se fijan, para C3, bueno, V se mantiene constante ahora, ¿cierto? Igual a 1. Entonces va a ser aquí, 1. ¿Ya? 0 también. ¿Ah? Pero en la primera componente, ahora, acá yo me moví hacia adelante, ¿cierto? Ahora me voy a estar moviendo hacia atrás. Entonces hay dos posibilidades. O yo aquí le escribo t, ¿ya? Y hago que el t se mueva entre 1 y 0, pero igual es raro que en la parametrización o sea, que en el límite yo me mueva para atrás, ¿ya? Entonces la otra posibilidad es que aquí yo le coloque 1 menos t, ¿ya? 1 menos t, de tal manera que ahora acá esto se va a mover entre 0 y 1, ¿ya? Si se fijan es lo mismo, porque cuando t vale 0, esto va a valer 1, o sea, voy a estar acá. Y cuando t vale 1, esto va a valer 0, o sea que voy a estar aquí. ¿Ya? Entonces, así nos queda. Y la derivada de esto
es igual a menos 1,0,0. ¿Ya? Ya. La cosa es que si se fijan, el vector normal es el mismo que el vector normal de acá. O sea, perdón, que el de acá solamente con un menos, ¿ya? Entonces, este producto punto va a ser el mismo, ¿ya? Va a quedar 0 al final. Entonces, vamos a ver que la integral sobre C3 de f punto de R3 es igual a 0, ¿ya? Y por último, con C4, que vamos a hacer lo mismo. C4, R4 de T. Pero ahora va a ser, la primera componente es 0, ¿cierto? Porque U es igual a 0. U es igual a 0. La segunda es 1 menos T y la tercera sigue siendo 0. Y de nuevo, con T moviéndose entre 0 y 1. ¿Ya? Y la derivada de esto va a ser igual a 0, menos 1,0. ¿Ya? Entonces, hagamos esto. Sería la integral sobre C4 de f punto de R4 es igual a la integral entre 0 y 1 de el campo, ¿cierto? Evaluado en la parametrización, que sería 0, q, evaluado en 0,1 menos t, 0, r, evaluado en 0,1 menos t, 0, por el vector normal, que es 0, menos 1,0. En dt, esto es igual a menos, ¿cierto? La integral entre 0 y 1 de q evaluado en 0,1 menos t, 0 en dt. ¿Ya? Entonces veamos si es que nos dan alguna información para eso. 0, algo, 0. Ah, claro, aquí está. Q evaluado en 0, algo, 0, eso es igual a 3 por ese algo al cuadrado. En este caso, ese algo es 1 menos t, ¿cierto? Entonces, esto es igual a menos la integral entre 0 y 1 de 3 veces 1 menos t al cuadrado en dt. ¿Ya? Entonces, esta lo voy a hacer acá abajo, lo puedo integrar al tiro y me va a quedar como 1 menos t al cubo evaluado desde 0 hasta 1, ¿ya? Y esto es igual a, si se fijan aquí, si yo evalúo en 1, me va a quedar 0 menos, y si evalúo en 0 me va a quedar 1, entonces va a quedar 1, menos 1, ¿ya? Por lo tanto, la integral que nos piden, que es esta, ¿cierto? Recordemos que esto era lo que nos estaban pidiendo, la integral del rotor, es igual a la suma, dijimos, de cada una de estas integrales, ¿cierto? Esta más esta más esta. Ya, entonces sería 0 más 2 más 0 menos 1, ¿cierto? Entonces sería 2 menos 1 y eso es igual a 1. ¿Ya? Y ese sería el resultado, ese sería el valor. ¿Quedó alguna duda? Este era un poquito más abstracto, por decirlo así, porque no me estaban dando eh, una, una, una función, un campo explícito, ¿ya? Pero aún así pudimos trabajarlo y aún así pudimos llegar a un resultado, ¿ya? Ya, entonces ese era el segundo ejercicio. Ahora pasemos al tercero. Dice, sea f una función que va desde R3, sin el origen, ¿cierto? Hasta R3, donde está definida de esta manera, ¿ya? Si se fijan, tiene sentido excluir el origen porque estamos dividiendo en ese punto, ¿cierto? Así que no puede estar dividido en cero. Entonces nos piden determinar el flujo saliente de F a través de la superficie cerrada de gamma definida por, o sea, a través de la superficie gamma definida por ya. Ya, cuando me piden el flujo, ¿ya? El flujo saliente de una superficie, me están preguntando por
la integral de superficie, precisamente, la integral de superficie vectorial, ¿ya? Considerando este campo. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar esto? Bueno, notemos que nos dicen que que gamma corresponde a una superficie cerrada. ¿Ya? Eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque como es cerrada, el teorema de Stokes ya no lo podemos utilizar, porque no va a tener una curva como frontera, ¿ya? Pero seguimos teniendo nosotros una herramienta para cuando una superficie es cerrada, ¿cierto? Cuando me acota un volumen. Y esa herramienta se llama teorema de Gauss, ¿ya? O teorema de la divergencia, ¿ya? Son lo mismo. Entonces, utilicemos eso, ¿ya? Pero antes, debemos darnos cuenta de algo. Y no es para nada trivial, la verdad. A mí me costó verlo o entender eh, por qué era así, ¿ya? Así que voy a tratar de explicárselos, ¿ya? Y ojalá me crean. La cosa es que esta superficie, ¿ya? Me encierra el origen, ¿ya? Al tiro les voy a justificar por qué, ¿ya? Pero antes quiero que vean por qué es importante que esto me encierre el origen, ¿ya? Si la superficie me encierra el origen, entonces yo voy a tener problemas para aplicar este teorema con este campo, ¿cierto? Porque lo que hace este teorema es, por un lado, integrar la superficie, ¿cierto? Y por el otro, integra el volumen que está encerrado en la superficie, considerando el campo, ¿ya? Entonces, si el campo tiene esta indeterminación, si el campo no está definido en el origen, y yo de alguna manera quiero calcular una integral sobre un volumen que contiene el origen, entonces voy a tener un problema, ¿cierto? ¿Y cómo soluciono ese problema? Bueno, eso lo vamos a ver en un ratito más. Ahora les voy a justificar de por qué esta superficie contiene al origen, ¿ya? Eh, lo que voy a hacer es bien sencillo, la verdad. Es graficar una traza, que en este caso sería una curva de nivel. La curva de nivel para cuando z es igual a 0, ¿ya? Aquí tenemos x, y. Entonces, cuando z es igual a 0, yo voy a tener que la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Z vale 0, así que no lo cuento, es igual a 2, ¿cierto? Y esto vale 0. Y pero eso es lo mismo que decir que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. ¿Y esto qué es? Esto es nada más y nada menos que un círculo, ¿cierto? Bueno, es un círculo ya que está centrado en el origen. Entonces, si se fijan, el origen efectivamente está dentro de esta circunferencia, ¿ya? Ya, claro, y esta sería la justificación que les traigo. En realidad no es nada muy elaborado y tampoco es una justificación muy precisa, porque igual depende de la geometría que tenga la superficie, ¿ya? Eh, pero no vamos a trabajar tampoco con superficies que sean muy complicadas, ¿ya? Así que esta en particular es convexa, y por lo tanto el origen, como vemos aquí en este dibujito, está dentro de lo que me contiene la superficie, ya la superficie gamma, ¿ya? Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo puedo yo solucionar este problema? Porque es un verdadero problema, ¿cierto? Es un problema que me impide utilizar el teorema hasta que lo solucionemos, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo podríamos solucionar? Bueno, les voy a pedir que recuerden cómo nosotros utilizábamos el teorema eh, ¿cómo se llama? Teorema de Green para regiones múltiplemente conexas, ¿ya? ¿Se acuerdan que si nosotros teníamos una curva que me encerraba un punto que era conflictivo, lo que yo hacía era encerrar ese punto en una curva, ¿cierto? Más chiquitita, y después ocupaba ese teorema, de teorema de Green de regiones múltiplemente conexas. Bueno, aquí es parecido, ¿ya? Tengo esta superficie, recuerden que esto no estamos en el plano, sino que estamos en el espacio. Tengo esta superficie, ¿ya? Que dentro de ella tiene un puntito que causa problemas, ¿ya? Entonces, vamos a encerrar este puntito con otra superficie, ¿ya? De tal manera que lo que me va a quedar ahora es como si yo encerrara este puntito azul con otra que voy a pintar verde,
con esto, ¿ya? Pero recuerden que estamos en el espacio, entonces estos serían como bolas, ¿ya? Sería esta bola dentro de la de afuera. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de, es como una esfera que tiene un hueco adentro, ¿ya? Que le falta un pedazo que tiene esta forma circular, ¿ya? Eh, y eso es lo que vamos entonces nosotros calcular, ¿ya? Donde esto es gamma, ¿ya? Ya esto yo lo voy a poner, no sé, S sub epsilon, ¿ya? Ya, entonces lo que me dice ahora el teorema de la divergencia es que la integral sobre toda la superficie que yo quiero trabajar, ¿cierto? Que en este caso sería gamma unida con SE de F, F punto ds es igual a la triple integral, ahora porque estamos trabajando en el volumen, sobre omega, donde omega es lo que está contenido dentro de la superficie, ¿cierto? De la divergencia, que se denota así, ahora con un producto punto, entre el operador gradiente y f, en dv, ¿cierto? Porque es una integral de volumen. Entonces, omega es lo que está aquí entre medio, ¿cierto? Solamente lo que está entre medio, no lo que está dentro del circuito verde. Lo que está ahí, ¿ya? Entonces, si se fijan, es bien parecido a lo que trabajábamos con el teorema de Green, ¿ya? Y aquí otro detallito que hay que tener en consideración y que es importante, es cómo funciona el vector normal, ¿ya? Nos dicen que nos piden determinar el flujo saliente de este, o sea, el que sale. O sea, pensando en un vector normal hacia afuera, ¿ya? Entonces, para que esto sea consistente, para que esto tenga sentido, lo que vamos a hacer es que el vector normal de esta esferita que vamos a colocar va a apuntar hacia adentro, ¿ya? Hacia adentro, porque aquí adentro, recordemos que entre medio de estas dos está este volumen omega, ¿ya? Entonces, yo no quiero interferir con eso. Entonces, esto sale hacia allá y también sale hacia adentro, porque adentro no tengo nada, ¿ya? Entonces, esa sería como la justificación, no sé, geométrica quizás, del problema que estamos desarrollando, ¿ya? Y por qué también vamos a utilizar el teorema de la divergencia, ¿ya? Eh, espero se haya entendido. Si no, pregunten nomás. Voy a, voy a calcular por mientras esto, ya que es lo que me pide también el ejercicio. Este, que es la divergencia de f, el operador gradiente punto f. ¿Y a cuánto es igual eso? Bueno, recordemos que este operador gradiente no es más que un vector en donde en cada componente yo tengo la derivada de, ¿cierto? De esa variable. Entonces va a ser, como es un producto punto, vendría siendo la derivada de esto respecto a x, más la derivada de esto respecto a y, más la derivada de esto respecto a z, ¿ya? Bueno, y eso nos queda un poquito feo, ya, eso es un poquito grande, todo lo que hay que hacer, ¿ya? Voy a hacer la primera parte, ¿ya? Para que quede un poquito más claro. Sería la derivada de esto respecto a x, ¿cierto? La derivada de lo de arriba es 1, por lo de abajo sin derivar, que es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado elevado a 3 medios, menos x por la derivada de lo de abajo, ¿cierto? Que vendría siendo por 3 medios x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, elevado ahora a 1 medio por la derivada de lo de adentro respecto a x, que sería 2x. Y todo esto dividido por el denominador al cuadrado, ¿cierto? Que sería x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado elevado a 3, ¿ya? Y esto más, bueno, la derivada de esto respecto a y, que es bien parecido a esto, si se fijan, ya solamente que aquí, en vez de un x, me va a aparecer un y, y aquí igual. Y también lo mismo acá, ¿ya? Solamente que va a ser un z en vez de un x, ¿ya? Entonces, cuando yo sumo esas tres cosas y después de hacer como una factorización ahí, esto va a ser igual a 0, ¿ya? Es igual a 0, entonces estamos igualando esto a 0. ¿Y qué quiere decir eso? Que la integral, entonces, sobre gamma, ¿cierto? Separando esto de acá, de f punto
de S es igual a menos, ¿cierto? Porque como estoy separando yo esta unión de superficie, la separo como suma, pasa para el otro lado restando, menos la integral sobre S epsilon de F punto ds. ¿Ya? Entonces, esto es lo que me piden, ¿verdad? El flujo saliente de F a través de la superficie cerrada. Esto es lo que me piden y esto es lo que vamos a calcular. ¿Ya? Ya, entonces, hagámoslo. ¿Qué es ese epsilon? Ese epsilon es una curva, o sea, perdón, es una superficie que yo me doy, ¿ya? Y que, considerando la geometría del campo y de la superficie con la que yo estoy trabajando, va a ser una esfera, ¿cierto? Es una pelotita. Ya. Entonces sería ese epsilon igual a phi. ¿Cómo yo puedo parametrizar una esfera? Bueno, ocupando, como en una esfera el radio es constante, lo que voy a hacer es utilizar coordenadas esféricas, ¿cierto? Entonces sería phi de teta, phi es igual a epsilon aquí, el radio va a ser epsilon, coseno de teta, seno de phi, epsilon, seno de teta, seno de phi, eh, epsilon, coseno de phi, ¿ya? Bien, entonces ahora calculamos la derivada, ¿ya? Si se fijan aquí, no es difícil ver que el teta se va a mover entre 0 y 2 pi, y el phi se va a mover entre 0 y pi, porque yo quiero que me abarque toda la esfera, ¿cierto? Ya. Entonces, calculamos las derivadas. La derivada de phi respecto a teta va a ser igual a menos, ¿cierto? Epsilon seno de teta, seno de phi, epsilon coseno de teta, seno de phi. Y el último es 0, ¿cierto? Mientras que la derivada de respecto a phi es igual a epsilon coseno de teta, coseno de phi, epsilon coseno de teta, no, perdón, seno de teta, coseno de phi, menos epsilon seno de phi. ¿Ya? Y el vector normal, phi cruz respecto a phi, va a ser igual a menos epsilon cuadrado coseno de teta, seno cuadrado de phi, epsilon, no, menos epsilon cuadrado seno de teta, seno de phi al cuadrado también, y menos epsilon al cuadrado seno de phi coseno de phi, ¿ya? Entonces, esta sería la parametrización y esta sería el vector normal, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Verificar si es que acaso el vector normal está orientado en el sentido que nosotros queremos, ¿ya? Recordemos que nosotros queremos que esté orientado hacia adentro, ¿cierto? Así que veamos eso. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tomémonos un punto en la parametrización, un punto que nosotros conozcamos, y veamos cuál es el vector normal que tira esta expresión, ¿ya? Entonces, el punto que vamos a escoger es cuando θ es igual a 0, ¿ya? Y cuando phi es igual a pi medio. ¿Qué punto da ese? Veamos acá. Cuando teta es igual a 0, esto vale 1, y cuando phi es igual a pi medio, esto vale 1. Entonces sería epsilon, cuando teta vale 0, esto vale 0, entonces sería 0. Y aquí, cuando pi medio vale, perdón, cuando phi vale pi medio, esto vale 0, entonces sería 0. Entonces sería este punto, que sería como este que está acá, ¿ya? Entonces, pensando acá, nosotros queremos que el vector lo tire para atrás, por cierto, que el vector normal sea para atrás, o sea, que la componente en x sea negativa. Veamos. Coseno
de 0 es 1 y seno cuadrado de pi medio es 1, entonces sería menos epsilon cuadrado, precisamente es negativa, ¿ya? Entonces esta es la que yo estoy buscando. Esto es 0 y esto es 0, así que está bien. Y como les dije antes, si acaso hubiese sido con el otro signo, entonces lo único que hubiese tenido que hacer es dar vuelta a esto, ¿ya? Y cambiarle el signo a cada una de las componentes, ¿ya? ¿Puedes repetir lo último? Me perdí cuando, o sea, ¿De ya cuál? entendí cómo llegamos al epsilon, coma cero, que ¿Ya? está a la derecha, pero de ahí no me perdí. Ya. Entonces, esto quiere decir que vamos a estar en este punto, ¿cierto? Este puntito, porque es epsilon, que es como esta variable en el x, el 0, y el 0 porque estamos en el plano 0. Y entonces, como estamos acá, lo que queremos es que el vector normal apunte para atrás, ¿cierto? Si estuviera yo aquí, querría que apuntara para acá. Si estuviera acá, querría que apuntara para acá. Entonces, como estoy acá, yo quiero que apunte hacia allá, ¿cierto? Y eso quiere decir que la componente en x tiene que ser negativa, ¿cierto? Porque estoy apuntando hacia atrás. Entonces, evalúo esto que me dio el punto en el vector normal y vemos si acaso da un vector con la componente en x hacia atrás, o sea, una componente negativa, ¿ya? Entonces vemos, teta es igual a 0, coseno de 0 es 1, mientras que seno de pi medios es 1, entonces esto me da menos epsilon cuadrado. Precisamente, la componente en x es negativa, así que apunta hacia donde yo quiero, ¿ya? Y esto va a dar 0, y esto va a dar 0, ¿ya? Entonces, este es el vector normal que yo ando buscando. Si ustedes llegaran a equivocarse de vector normal, si escogieran en el otro sentido, sin darse cuenta, lo que les cambiaría es el signo, ¿ya? Del resultado. Y como ustedes bien saben, un signo cambia toda la respuesta, ¿ya? El signo hace que algo pase de estar bueno a estar malo, ¿ya? Entonces es importante que hagan este análisis, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Por qué concluimos que este vector está bien? Sí, gracias. Ya. Y también, como le estaba mencionando, en el caso de que no apuntara hacia donde yo quiero, lo único que tengo que hacer es dar vuelta a esto, y dar vuelta a eso me implica que me va a cambiar los signos de cada componente. Solamente eso. No es como que tenga que calcularlo de nuevo, ¿ya? Sino que simplemente cambiar los signos de cada componente. Ya. Teniendo eso entonces, ya tenemos todo lo necesario para hacer el cálculo, ¿cierto? La integral sobre S de f punto de S epsilon va a ser igual a la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y pi de. Y aquí tengo que evaluar el campo, ¿cierto? En la parametrización, ¿ya? Entonces sería x partido en esto. Pero esto, ¿cuánto es según la parametrización? Recordemos que estas son esféricas, ¿cierto? Y x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es constante, porque es el radio. Y el radio en este caso es epsilon, ¿ya? Entonces va a ser eh, epsilon, acá, como epsilon al cuadrado elevado a 3 medios. 3 medios es una raíz, ¿cierto? Al cubo. Entonces, la raíz con el epsilon al cuadrado me queda como un epsilon, entonces me queda un epsilon al cubo, ¿ya? Un epsilon al cubo, que se me va a ir uno con este de acá, entonces abajo me va a quedar un epsilon cuadrado. Y arriba me va a quedar coseno de teta, seno de phi, ¿ya? Lo mismo acá. Abajo me va a quedar un epsilon cuadrado y arriba me va a quedar seno de teta, seno de phi, ¿ya? Y acá epsilon cuadrado. Y por último aquí lo mismo, coseno de phi y abajo epsilon cuadrado. Y esto o sea, producto punto con el vector normal, ¿cierto? Que es este de acá. Que lo voy a copiar. Que sería, ay, por esto de aquí. En de phi de teta, ¿ya? Bueno, al hacer este producto, ¿ya? Si se fijan, todos los epsilon cuadrados se van a ir, ¿cierto? Entonces no me van a quedar epsilon en ninguna parte. Y usando varias identidades trigonométricas, ¿ya? Eh, se debería llegar a esto. La integral entre 0 y 2pi
de la integral entre 0 y pi, ¿ya? Del seno de phi, ¿ya? Es cuático. Que todo esto, que igual queda feito, pasa a ser solamente un seno. ¿Ya? Igual es bueno, es positivo. De phi en de teta, ¿ya? Y no es tan difícil de ver tampoco, porque si se fijan aquí me queda coseno de teta por seno de phi por coseno de teta, aquí me queda un coseno cuadrado por un seno al cubo de phi, y aquí me queda un seno cuadrado por un seno al cubo de phi. Entonces eso yo lo puedo sumar, y aquí me va a quedar un seno de phi por un coseno cuadrado de phi, ¿cierto? Entonces ese seno al cubo yo lo puedo escribir como un seno por seno cuadrado, y ahí me queda la identidad de nuevo. Y simplificándola me da simplemente seno de phi, ¿ya? Entonces tenemos esto, que esto va a quedar, como esto no depende de teta, voy a sacar el 2pi, y me va a quedar la integral del seno, que es menos coseno de phi, evaluado entre 0 y pi, ¿cierto? Y esto va a ser igual a coseno de phi es 1, o sea, perdón, claro, perdón, es menos 1. Entonces va a ser 2pi por menos 1, menos. Aquí me va a quedar menos de nuevo. Coseno de 0, que es 1. Y esto es igual a menos 1, es 1, menos 1 sería 4. ¿Sí? Aquí creo que me equivoqué. Sí, efectivamente, me faltó considerar este menos, ¿cierto? Este menos, que al hacer los productos juntos, me va a quedar aquí afuera como un menos, y aquí va a quedar como un menos. Ya menos por menos da más, entonces todo esto pasa a ser eh, positivo. Lo voy a hacer de nuevo, porque cambia esto. Perdón. Entonces ahora sí, va a ser menos por menos da más. Igual a 2pi coseno de phi evaluado entre 0 y pi. Y esto es igual a 2pi. Coseno de phi es menos 1, que es coseno evaluado en 0. Esto es igual a menos 4 pi. Ahí sí. Menos 4 pi. ¿Ya? Entonces, finalmente, la integral sobre gamma, que era lo que nos pedían, de f punto ds, va a ser igual a, recordemos, menos esto, ¿cierto? Pero esto yo ya lo calculé. Esto yo ya lo calculé y era menos 4pi. Entonces era menos 4pi, y por lo tanto esto es igual a 4pi. Ya, y ese sería el resultado. ¿Alguna duda? Yo sé que el ejercicio quizá es un poco tedioso, sobre todo de analizar, pero me gustaría saber si que se entendió, si quedó alguna duda. Estamos bien en el tiempo. Ya. Si no, vamos con el último ejercicio, ¿ya? Que el último ejercicio trabaja tanto lo que son el teorema de Stokes como el teorema de Gauss, ¿ya? Entonces dice, sea F este campo, un campo de velocidades de un fluido, sea C la curva cerrada en el primer octante, obtenida al intersectar el cilindro, x al cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿cierto? Con los planos z igual a 1, o sea, estamos cortando por arriba, como una tapa. También z igual a 0, entonces sería como una parte del cilindro solamente. X igual a 0, e y igual a 0. ¿Ya? O sea, vamos a estar trabajando también en el primer cuadrante. ¿Ya? Sería la parte del primer cuadrante de este cilindro acotado por arriba con z igual a 1. Nos dicen que la orientación de la curva es tal que el segmento ubicado en el plano XY es recorrido en sentido antihorario. Entonces nos piden, mediante el teorema de Stokes, determinar la circulación, esta de acá, ¿ya? Que sería esta integral de línea sobre la curva C. ¿Ya? Bueno, nos están diciendo explícitamente que utilicemos el teorema de Stokes, así que hagámoslo. Primero, esta es la curva
sobre la que tenemos que trabajar, ¿ya? Si bien ahí tenemos el cilindro, arriba tenemos el plano z igual a 1, abajo z igual a 0, y esta de acá también, ¿ya? Que son x igual a 0 e y igual a 0. Entonces, ese sería el pedacito y esa sería la curva. Ya. Entonces, nos piden ocupar el teorema de Stokes. ¿Qué dice el teorema de Stokes? Que la integral sobre c de f punto dr es igual a la integral sobre la superficie ahora de el rotor, ¿cierto? Sí, ¿ya? Entonces, la superficie, si se fijan, es la que está acotada aquí, este pedazo de cilindro, y tenemos que calcular también el rotor de F, ¿ya? Hagamos eso. El rotor de F va a ser igual a sería I tongo, J tongo, K tongo, la derivada parcial respecto a X, la derivada parcial respecto a Y, y la derivada parcial respecto a Z. Y aquí sería, el campo es Y menos Z menos X. ¿Ya? Entonces sería acá, la derivada de esto respecto a I, que es 0, menos la derivada de esto respecto a Z, que es menos 1. ¿Ya? Ahora, menos la derivada de esto respecto a X, ¿ya? Que es menos 1, menos la derivada de esto respecto a Z, que es 0, coma, la derivada de esto respecto a Z, perdón, respecto a X, que es 0, menos la derivada de esto respecto a Y, que es 1, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual a 1, 1, menos 1, ¿ya? Ese sería el rotor. Y por otro lado, también tengo que parametrizar la superficie, ¿cierto? Como es un cilindro, la parametrización también queda bastante simple, dada por phi de teta, z, va a ser igual a. En este caso, el cilindro viene dado por una circunferencia de radio 1, ¿cierto? Entonces sería coseno de teta, seno de teta, z. ¿Ya? Aquí lo que hicimos fue utilizar coordenadas cilíndricas con el radio igual a 1. ¿Ya? Así de simple. Ya, entonces teniendo esto, la derivada de phi respecto a teta, esto para obtener el vector normal, ¿cierto? Es igual a menos seno de teta, coseno de teta, 0. Y acá, la derivada de esto respecto a z va a ser igual a 0,0,1. ¿Ya? Entonces vamos a tener que el vector normal, phi de teta, phi z es igual a coseno de teta, seno de teta, 0. ¿Ya? Aquí también hay que colocarle los límites, ¿cierto? En este caso, el ángulo se va a mover entre 0 y pi medios, porque estamos trabajando solamente en el primer octante, mientras que z se va a mover entre 0 y 1. ¿Ya? Ya, entonces tenemos eso y ya tenemos todo lo necesario para obtener el resultado. La integral sobre S de el rotor en de sigma es igual a la integral entre 0 y 1 de la integral entre 0 y pi medios de el rotor, ¿cierto? Que ya lo calculamos y que era 1,1, menos 1, punto el vector normal, que es coseno de teta, seno de teta, 0. Por de teta de z.
¿ya? Entonces esto es igual a la integral entre 0 y 1 de la integral entre 0 y medio de, sería coseno de teta más el seno de teta en d teta en dz, ¿ya? Aquí, como no hay ningún z jugando, la integral de eso vale 1 respecto a la variable z, entonces sería la integral de esto respecto, entre 0 y pi solamente, de lo que está acá. La integral del coseno es seno de teta, menos coseno de teta, ¿cierto? Elevado entre 0 y pi, ¿ya? Y el resultado de esto es 2, ¿ya? Que ese sería, entonces, lo que nos piden, ¿cierto? Porque por teorema de Stokes, esta cantidad es igual a esta cantidad que es lo que nos solicitaban en el ejercicio, ¿ya? Entonces esa sería la primera parte. Ahora vamos con la segunda, con la parte B. ¿Qué es lo que nos piden en la parte B? Dice, utiliza el teorema de la divergencia para calcular el flujo neto a través de la superficie S ubicada en el primer octante y cuya frontera es la curva C. ¿Ya? Entonces nos piden calcular el flujo de, a través de esta superficie, ¿ya? De este campo, ¿ya? Saliendo. Entonces, para ocupar el teorema de la divergencia, lo primero que tenemos que hacer es cerrar esto, ¿cierto? Porque necesitamos una superficie cerrada, una superficie que me contenga cierto volumen, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo voy a cerrar? Bueno, si se fijan aquí, naturalmente tengo ciertas tapas, ¿cierto? Una tapa aquí, por ejemplo, otra tapa acá, esta pared de acá arriba también, y también esta pared de acá abajo. Entonces, lo voy a cerrar precisamente con esas superficies, ¿ya? De tal manera que, por ejemplo, acá abajo, a esta la voy a llamar S1, ¿ya? Mientras que la de acá arriba la voy a llamar S2, ¿ya? Y por otro lado, esta de acá se va a llamar S3 y esta va a ser S4, ¿ya? Entonces, la idea sería calcular cada una de estas tapas, ¿ya? Porque el teorema de la divergencia lo que me dice es que la integral sobre S, ¿cierto? Siendo S lo que nos piden, unido con S1, unido con S2, unido con S3, unido con S4, es igual, o sea, perdón, df punto de S, yo ocupo sigma, de sigma, es igual a la integral triple sobre el volumen que contiene, ¿cierto? De la divergencia. En dv. Pero ¿qué pasa con la divergencia? Si se fijan, la divergencia es la suma de las derivadas, ¿cierto? Sería la derivada de esto respecto a x, que es 0, más la derivada de esto respecto a y, que es 0, más la derivada de esto respecto a z, que es 0. Entonces, esto es igual a 0, ¿ya? Entonces, obtenemos que la integral sobre s, que es lo que nos piden, de f por d sigma, va a ser igual a, bueno, y todo esto lo pasamos para acá, a menos la suma entre todas esas integrales. La integral de S1 de f punto de sigma más, pam, 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 más hasta la S4 de f punto de sigma. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer estos cálculos. Ya, trabajemos primero con S1. S1, que recordemos que es esta parte de acá abajo, ¿ya? Si se fijan, es como una circunferencia, ¿cierto? O sea, yo lo puedo escribir como x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 1, ¿cierto? O también como x igual a r coseno, ¿cierto? Pero como r vale 1,
no, perdón, estamos acá. Sería R coseno, ¿cierto? R coseno de teta y igual a R seno de teta. Y el z sería igual a 0, ¿cierto? Porque estamos precisamente trabajando en ese plano, cuando z es igual a 0, ¿ya? Entonces, esta sería la parametrización, x igual a r coseno, y igual a r seno, y z es igual a 0. Con r moviéndose entre 0 y 1, y el ángulo moviéndose entre 0 y pi medios, ¿cierto? Ya. Y en este caso, el vector normal va a ser igual a. De hecho, el vector normal, hay dos maneras en las que lo podemos obtener. Una es calculándolo directamente, ¿ya? O sea, calculando la derivada de esto respecto a r, la derivada respecto a θ, y haciendo el producto cruz, o fijándonos que esta es la superficie, ¿cierto? La tapa de abajo. ¿Cuál es el vector normal de esta superficie? Eso sería un vector que apunta hacia abajo, ¿cierto? Precisamente. Entonces, el vector normal va a ser igual a un vector que en la primera coordenada es 0, en la segunda también, pero que en la tercera apunta hacia abajo, ¿ya? O sea, iría con un -1, porque no tiene que apuntar hacia abajo. Y es un plano nomás, ¿ya? Entonces, ese sería el vector normal. Entonces, eso me simplifica bastante los cálculos, ¿ya? Porque yo voy a tener que la integral sobre S1 de f punto de sigma va a ser igual a la integral entre 0 y 1, no, entre 0 y medio, de la integral entre 0 y 1 de, y aquí sería r coseno de teta, coma r seno de teta, coma 0, punto, el vector normal, 0, 0, menos 1, ¿cierto? No, aquí me equivoqué, perdón. Aquí no es esto, porque aquí estoy evaluando simplemente la parametrización. Aquí va, es el campo evaluado en la parametrización, ¿cierto? El campo era y menos z menos x. Ya. Al evaluar eso, lo que nos va a quedar es r seno de teta, 0, r, menos r coseno de teta. Ahí sí. Y todo esto en de r en de teta. Y esto va a ser igual a, aquí si se fijan, me queda la integral entre 0 y pi medios de la integral entre 0 y 1 de r coseno de teta, ¿ya? En de r en de teta. Y esto es igual a 1/2, ¿ya? Y se hace, bueno, lo mismo para las otras dos, ¿ya? Para ese 2 vamos a tener la misma parametrización, solamente que r seno de teta, solamente que en la tercera componente es igual a 1, ¿ya? Y ahora el vector normal va a ser igual a, si se fijan, si estamos acá arriba, tiene que apuntar hacia arriba el vector, ¿cierto? Entonces, va a ser igual a 0, 0, 1, ¿ya? Ya entonces tenemos eso, tenemos lo de acá, ya tenemos todo lo necesario, los límites van a ser los mismos, ¿cierto? Porque estamos en la misma región, solamente que desplazado un poquito hacia arriba. Entonces, la integral sobre S2 de f punto de sigma va a ser igual a, de nuevo, la integral entre 0 y pi medios de la integral entre 0 y 1 de, sería ahora, r seno de teta, coma, menos 1, coma, menos r coseno de teta, ¿ya? Ahora por
0,0,1 en dr en dθ, ¿ya? Y si se fijan, nos queda lo mismo ahora que antes, ya solamente que negativo, porque S con S se van y me queda menos R coseno y arriba era R coseno. Entonces, esto va a ser igual a menos 1/2, ¿ya? Esa sería la segunda. Para la tercera hacemos lo mismo. ¿Ya? S3, recordemos que era este pedacito de aquí, ¿cierto? Que es el plano cuando X es igual a 0, ¿cierto? Entonces la parametrización de esta sí que es sencilla, esta es mucho más sencilla. La parametrización viene dada por, lo voy a poner sigma 3, 0, ¿cierto? Porque estamos diciendo que el X es igual a 0, y el Y es igual a Y y el Z es igual a Z, ¿ya? Donde en este caso el Y se va a mover entre 0 y 1, y el Z también, entre 0 y 1, ¿ya? Y el vector normal, así como hicimos el análisis recién, yo quiero que me apunte para atrás, ¿cierto? Entonces va a tener, va a ser menos 1,0,0, ¿ya? Entonces sería cosa de ahora calcular la integral sobre S4, perdón, S3 de f punto de sigma 3 va a ser igual a la integral entre 0 y 1, entre 0 y 1 de el campo evaluado en la parametrización, que es 0, menos z, menos x, punto el vector normal, menos 1,0,0. Aquí me equivoqué. Está viendo el otro. Aquí debería ser y, menos z, 0. Ahí sí. En de y de z. ¿Ya? Bueno, y esto es sencillo calcularlo y da igual a 1/2. ¿Ya? Y por último, lo voy a hacer acá. Un poquito más arriba. Por aquí. La integral sobre S4, ¿ya? Donde S4 ahora está dada por la parametrización de X, 0, Z, ¿cierto? Porque ahora el Y es el que es igual a 0. De nuevo, X ahora se mueve entre 0 y 1, y el Z también. Y el vector normal va a ser igual a 0, menos 1,0, porque yo quiero que me apunte hacia atrás. Entonces, la integral sobre S4 de f punto de sigma 4 va a ser igual a la integral entre 0 y 1 de 0, menos z, menos x, punto el vector normal, 0, menos 1,0. ¿Ya? En dz de x. Y esto es igual a 1/2. ¿Ya? Entonces, si se fijan, lo que teníamos que hacer era sumar para esto cada una de las componentes, ¿cierto? Y el resultado iba a ser esa suma, pero negativa. Entonces tenemos S1, que es 1/2, más S2, que es menos 1/2. Entonces se anulan y queda 0. Más S3, que es menos 1/2, más este, que es 1/2, se anulan y nuevamente queda 0. Entonces, aquí, la integral sobre S de f punto de sigma es igual a 0, ¿ya? Y ese sería el resultado que nos están pidiendo. ¿Ya? ¿Alguna duda? Si no, entonces hasta aquí quedaría la ayudantía, ¿ya? Que le vaya súper bien y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Éxito en todo. Chao. Chao.